Hermanos y hermanas, bendiciones. Qué bueno que nos podemos reunir nuevamente. Hoy nos toca tratar un tema, realmente es un tema en dos partes. Creo que haremos dos lecciones de esto, para no extendernos mucho en cada parte y que cada parte sea estudiada por aparte y después entrelazada, porque una de ellas lleva a la otra, o una de ellas es la consumación de la otra. Esto lo vamos a ver más adelante conforme vayamos estudiando estos dos pecados, estas dos actitudes, estas dos formas en que la Biblia describe acciones en contra del Espíritu Santo. Estas acciones yo quiero que quede claro que no pueden ser cometidas. Son pecados que no puede cometer un creyente, alguien que ya haya creído y que haya nacido de nuevo en Cristo Jesús. Esa persona no puede de ninguna forma cometer estas dos acciones, estos dos pecados. Estos pecados son exclusivos de los no creyentes. El primero de ellos es uno que la Biblia llama resistir al Espíritu Santo. Quiero que vaya conmigo en su Biblia a Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Sería bueno que usted con calma repase estos versículos, pero todo el contexto del capítulo 7. Inclusive empieza un poquito antes en el capítulo 6, al final del 6. Esteban es llevado ante el Sanedrín y Esteban empieza a hacer un recuento histórico del pueblo de Israel, porque se le acusa que él está hablando en contra del pueblo de Israel, de sus tradiciones, de Moisés y de aquello y de lo otro, lo cual no es cierto. Y él en esta disertación que tiene, les explica a ellos, les hace un resumen de la historia de Israel, de sus personajes y del anuncio que se hace a través de los siglos de la venida del Mesías. Pero vamos al texto que nos interesa. Estamos en el capítulo 7 del libro de Hechos. En el versículo 51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, o así como hicieron vuestros padres, así también vosotros hacéis lo mismo. ¿Qué? Resistir al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, entiéndase justo, Cristo Jesús, de quien ahora, o de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Cuando cuando Esteban declara esas cosas al Sanedrín, él sabe que tiene asegurada la muerte. Porque lo que está a punto de decirles, obviamente guiado por el Espíritu del Señor, esto va a terminar, va a desembocar en la muerte de él. Y de hecho así fue. Lo apedrearon. Se conoce como el primer mártir, la muerte de Esteban. Pero qué interesante. Dice Esteban y los acusa a ellos, después de toda la disertación que hace, al principio del capítulo 7 hasta el versículo 51, él les dice que ellos siempre resisten al Espíritu Santo. Los antepasados, toda la historia del pueblo de Israel ha sido así. Son testarudos, son duros. El corazón de ellos es duro, duro. De verdad que Dios los escogió por pura misericordia. No porque tengan nada especial.
Son especiales porque Dios los escogió. Así como Dios nos ha escogido a nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Hablemos un poco del término. Dice que ellos resisten siempre. Esa palabrita resistir es la palabrita griega antipipto. Antipipto es una palabra, anti es en contra de o en sustitución de, y pipto es caer. Caer ante algo, ceder ante algo o caer para oponerse a algo. Se ha dicho que los significados son oponerse. Podríamos usar este y decir que entonces que Esteban les dijo, ustedes se opusieron o siempre se oponen al Espíritu Santo. Ponerse en contra es otra de los significados. Luchar en contra. El pueblo de Israel siempre ha luchado, muchas veces por ignorancia, en contra del Espíritu Santo. Derrumbar también es un significado. Se resume entonces de todos estos y con el significado más amplio es resistir para no caer de rodillas ante el poder y el testimonio del Espíritu Santo. O sea, ustedes siempre han resistido para no caer de rodillas ante el poder y el testimonio del Espíritu Santo. Y eso es propio de los no creyentes. Los no creyentes, como ejemplo el pueblo de Israel, no creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Siempre se han opuesto al testimonio. Pero ¿por qué el pueblo de Israel comete ese pecado? Primero vamos a ver un poquitico el verbo en sí. El verbo es tiempo presente, voz activa y modo indicativo. ¿Qué significa todo esto? Que ellos constantemente, con una cosa habitual, están resistiendo al Espíritu. Ellos no quieren el testimonio que el Espíritu está dando. Ellos no quieren caer de rodillas y lo que hacen es resistir, oponerse, luchar en contra de él, pero lo hacen de forma constante. Voz activa quiere decir que ellos como sujetos son los que realizan la acción del verbo. ¿Cuál acción? La de oponerse. Y es indicativo. El modo indicativo indica que es una realidad. Y hasta el día de hoy es una realidad presente. ¿Presente en quién? En todas las personas que resisten, que no quieren caer de rodillas ante el testimonio del Espíritu Santo. Pero el testimonio. Cuando hablamos de que ellos, el mismo Esteban les dice, pero ¿a quién de vuestros padres no mataron ustedes? Los profetas a quienes no apedrearon y mataron, hicieron lo que quisieron con todas las personas que Dios envió y daban un mensaje que era la voz del Espíritu. A esas personas ellos siempre se opusieron. Y esas personas tenían un tema en común, que anunciaban la venida del justo, la venida del Mesías, la venida del ungido de Jehová. Ellos siempre estuvieron haciendo eso y usted lee el Antiguo Testamento y hay por lo menos, entre 50 y 73 profecías, anuncios proféticos de vida y resultados en esa vida que Cristo Jesús cumpliría. Son profecías mesiánicas y todas se cumplieron en la venida del justo. Bueno, ellos tenían todo eso. A Dios les dio a ellos la custodia de este material tan precioso. La Torá y los demás libros del Antiguo Testamento contienen todas estas profecías. Y ellos las sabían, pero se oponían a la venida del justo o a quién era que las palabras indicaban que era el justo. Cuando vino el justo, que es Jesús, no lo quisieron recibir. Sencillamente se opusieron. ¿A qué? Al testimonio que el Espíritu Santo dio
durante siglos de la venida de Cristo Jesús al mundo. Juan, estando en la dispensación todavía de la ley, Juan el Bautista, dice en Juan 1:15 que Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista todavía está dando testimonio por medio del Espíritu Santo. Recordemos que todo esto, todas estas voces que anunciaron la venida del Mesías, eran la voz del Espíritu Santo. Al final de cuentas, el poder, la persona gloriosa detrás de ellos es el Espíritu Santo. Y ellos resisten eso. Viene Juan el Bautista y da testimonio, y con todo y eso que hicieron, le cortaron la cabeza. Esto es muy común hoy día. La gente no quiere oír nada de Jesús. Si usted les habla de Dios, porque Dios es algo muy general, y como se ha tergiversado tanto, todo el mundo cree en Dios, en el Dios que cada uno fabrica y que le conviene. ¿Usted cree en Dios? Ah, sí. Uno que otro dice que no cree en Dios. Pero los que creen en Dios dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan. Eso es en el Nuevo Testamento. Y sencillamente nos encontramos en una generación que no quiere oír nada de Dios, y mucho menos si específicamente el embudo se cierra y cae en Cristo Jesús. Pero todo ese testimonio es la voz del Espíritu Santo, testificando a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de todas las personas que predicamos y anunciamos a Cristo Jesús como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. La venida del Mesías, Jesús siendo el cumplimiento de todas ellas. El mismo Jesús habló en Juan 3, quiero leer del 31 al 36, dice: el que de arriba viene es sobre todos. Él está hablando de él, ¿verdad? El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pero viene, dice, el que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Siguió Jesús dando testimonio de sí. Recordemos que tenemos que ampliar el resistir, traerlo a la época de Jesús y traerlo a la época nuestra. Porque la preocupación hoy día es: ¿puede un creyente resistir el Espíritu? No. ¿Puede un creyente blasfemar el Espíritu? Tampoco. Creyentes verdaderos, ¿verdad? Nacidos de nuevo. Jesús, en su ministerio terrenal, habló en Juan 5. Y quiero leer estos textos porque estos textos nos hablan a nosotros de que Él mismo dio testimonio. Y que el testimonio de Él era la voz del Espíritu Santo hablando, inclusive a través del justo que ya había llegado, del Hijo de Dios que ya estaba en la tierra. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dijo Jesús, Juan 5:36. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto.
ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras. Texto muy conocido. En el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Moisés habló de Jesús. El mismo Jesús lo dijo. Unos versiculitos abajo, en Juan 5:46, dice, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. ¿Por qué? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 10:25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Esto es muy importante, las obras. Porque por esto de las obras es que Jesús va a ser acusado. Después lo vemos adelante. Juan 10:38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Para cerrar, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, esta es la función importante. Aquí es donde volvemos a caer a resistir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía dando testimonio, anunciando la venida del Mesías. Vino Juan el Bautista y nadie le creyó y anunciaba la venida y la llegada ya del Mesías. Vino el Mesías y habló y enseñó y les dijo, ve, fíjense en mis obras, ellas dan testimonio de mí. Fíjense en los escritos de Moisés, él habló de mí. Fíjense en la escritura, escudriñenla porque ella da testimonio de mí. Y no creían. Cristo iba a partir, después de realizar su obra expiatoria en la cruz y su resurrección gloriosa. En Juan 15:26 y 27 dice, ojo lo que sigue haciendo el Espíritu. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, el Espíritu de verdad, dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. La obra, el ministerio de seguir testificando de Cristo Jesús. Antes de la venida de Cristo se anunciaba que el Mesías venía. Después de Cristo Jesús se anuncia que el Mesías vino y que es Cristo Jesús. Pero el mensaje a través de los siglos es el mismo. Y el autor de ese mensaje, el que sigue dando testimonio, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo Jesús, que él daría testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Nosotros tenemos esa tarea. Movidos, llenos del Espíritu Santo, en perfecta comunión con Él, cuando tú anuncias el mensaje de Cristo Jesús y le dices a las personas que no hay otro nombre en que puedan ser salvos, que solo en Cristo Jesús hay salvación. Es el Espíritu Santo dando testimonio a través tuyo y mío, diciéndole a la gente, dando testimonio del Mesías. Ese mensaje va a ser o recibido o resistido, o recibido o resistido. Sabemos que los que son de Dios van a aceptar el mensaje y bajarán esa guardia, o mejor dicho, Dios quebrantará ese velo que tienen,
puedan ver en Cristo Jesús que Él es la solución y el cumplimiento de todas las cosas. El sentido de la vida es Cristo Jesús. Y voluntariamente bajarán esa coraza de resistencia y caerán postrados ante el Altísimo, bajo el poder de convicción, de testimonio del Espíritu Santo. Por eso es que un creyente, una vez que ha confesado a Cristo Jesús y ha nacido de nuevo, esa persona ya no puede de ninguna forma resistir el Espíritu Santo. Porque resistir el Espíritu Santo es sencillamente no aceptar el testimonio que el Espíritu Santo da de la persona y la obra de Cristo Jesús. Una vez que tú has recibido a Jesús, tú no tienes ya ningún problema con eso en particular. Ya hemos visto en la lección pasada que sí tenemos cosas de qué preocuparnos, porque podemos contristar, apagar y mentir al Espíritu Santo. Pero no, de ninguna forma, un nacido de nuevo, un creyente verdadero, puede resistir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya ha caído postrado ante el poder y el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo Jesús. Así que, hermano y hermana, este es un pecado exclusivo de aquellas personas que oyen de Cristo y dicen no, qué pereza, no, yo no quiero oír de eso, ay, no me hable de eso, ay, no, déjeme disfrutar la vida. Cuando esté viejito o cuando ya se apunte a morirme, yo veré qué hago. Y hay un montón de excusas que la gente da porque no quieren nada con Jesús. Los que hemos caído postrados ahora en vida y hemos doblado rodilla y confesado con nuestra lengua que Jesús es el Señor. Nosotros, los nacidos de nuevo, no podemos de ninguna forma resistir el Espíritu Santo. También hay muchos que en ese momento lo siguen resistiendo, pero sabemos que si son pueblo de Dios, caerán postrados y confesarán con su lengua, doblarán rodilla ante el Altísimo y recibirán a Jesús como su único y suficiente Salvador, reconociendo que Jesús es el Señor de la gloria. En la próxima lección vamos a hablar del punto más difícil y el más manoseado, el más interpretado de tantas formas que se hace cada vez más difícil tratar de explicarlo. Va a ser un poco más largo que este y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por ahora, sepamos claramente y cerrando este capítulo de que resistir al Espíritu Santo es rechazar el testimonio que el Espíritu Santo da de Cristo Jesús. No querer reconocer que Cristo Jesús es Dios en forma de hombre, el Salvador del mundo, y que vino en sustitución mía a morir por mí y por ti. Si yo caigo postrado ante eso y acepto el testimonio del Espíritu, yo ya no puedo jamás resistir al Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los guarde.